Vayamos a las cosas que nos preocupan y nos ocupan. Por suerte, porque nos permite disfrutar de nuestra pasión. Quienes estamos en una manifestación del ser humano en forma periódica durante mucho tiempo, el motivo es muy simple. Estamos apasionados por lo que hacemos, disfrutamos con lo que hacemos, somos agradecidos a la vida que nos permite hacer algo que nos apasiona, que nos gusta. Así que desde ese punto de vista, bárbaro, ¿no es cierto? Y las dificultades, bueno, siempre han servido y sirven para emprender nuevos desafíos. De alguna manera transmitir también lo que los atletas y los deportistas necesitan. Es decir, el deportista que no vence dificultades no progresa. Y bueno, nosotros también, para que los deportistas puedan hacer deporte, tenemos que vencer dificultades. Esto conlleva la actividad. El atletismo, siendo una manifestación tan natural, al cual, diremos, pasa los límites del propio deporte, porque prácticamente no hay deporte en los cuales no se corra, no se camine, no se salte o se lance. Es decir, que el atletismo está presente hasta en la preparación física de los jugadores de ajedrez, por ejemplo, o en un pianista, en un concertista que necesita también hacer actividad física y sale a correr. Así que el atletismo más universal no podía ser. Obviamente que para el alto rendimiento tiene cada vez mayores exigencias, porque hay demasiada cantidad de gente que está ocupada y preocupada por el atletismo, con lo cual los niveles deportivos son cada vez más altos. Con lo cual, muchas veces podemos caer en la cosa fácil de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y como en todos los deportes se hace difícil comparar porque las situaciones son distintas. Pero Argentina, por ejemplo, voy a decir algo que creo que poca gente lo conoce. Es el segundo deporte en logros olímpicos de la República Argentina. El primero es el boxeo y segundo es el atletismo. Con una particularidad: los logros olímpicos, o sea, las medallas olímpicas de Argentina, dejaron de producirse en 1952. Pita fue uno de ellos en el 48 en Londres. Pita, el boxeador que se radicó, fue el primer olímpico. El atletismo dejó de tener medallas. La última medalla de atletismo es del año 52, medallas olímpicas. Pero aún entre el 24, que la primera fue de alguien de la ciudad de Rosario, como fue Brunetto, que fue por un ratito, fue la segunda medalla olímpica de Argentina. La primera creo que finalizó el polo en París en el año 24, otro deporte, y al ratito Brunetto sacó la medalla de plata en el salto triple. Entre el 24 y el 52, Argentina acumuló medallas de oro y plata, que le permitieron estar en el segundo lugar en el medallero de todos los deportes de Argentina. Pero si bien desde el 52 a la fecha no hemos tenido presencia en el medallero olímpico, en los últimos años hemos tenido
el mayor nivel al tener finalistas mundiales y olímpicos, como García en Garrocha en el 2004, como Lauro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1912, y finalistas como Dahlgren, con el lanzamiento de martillo, y Rocío Comba en disco. Lauro viene a ser el mejor representante universal desde 1952 a la fecha, y está vigente, 2 veces finalista en campeonato del mundo indoor, 1 vez en campeonato del mundo outdoor y 1 vez en Juegos Olímpicos. En contraste, también podemos decir que hoy tenemos una pequeña élite, la más destacada de los últimos 70 años, pero también tenemos la menor base atlética de toda la historia. ¿Por qué? Por muchos factores. Igual que una enfermedad generalmente se produce por muchos factores. Bueno, que tengamos una base reducida de atletismo, las causas son varias. No, es difícil de establecer cuál es la más importante, no tiene tanta importancia establecer el orden, sin saber que existe y ver qué podemos hacer para revertirlo. Creo que la ausencia del atletismo en la escuela primaria, la escuela secundaria, tiene un gran valor, ha incidido negativamente. La disminución de los clubes haciendo atletismo también. Sabemos que los clubes en todo el país han venido sufriendo un deterioro, una crisis, grandes, medianos y chicos clubes, cada vez más chicos. Ha cambiado las urgencias de vida. La gente corre bastante, pero no en forma atlética, sino que corre para ganar un peso, para atender cada vez más necesidades, que a lo mejor no son tan vitales, pero bueno, ya se está acostumbrado que no se pueda andar sin el celular último modelo, sin un montón de cosas, ¿no? Esa ropa es muy vieja, hay que estar a la moda, y hay un montón de otras urgencias que llevan a que los seres humanos tengan que trabajar cada vez más. Entonces, hay menos tiempo para dar. Y dar es totalmente necesario para que otros puedan hacer. El atletismo se hace, entre otras cosas, con el tiempo que algunos dan. En este lugar, por ejemplo, hay mucha gente que está teniendo la posibilidad de hacer atletismo en una Copa Nacional muy interesante, con un número interesante para la época de competidores, pero gracias a que hay un montón de gente que da su tiempo, los jueces en este caso, los organizadores, para que puedan hacerlo. El atletismo en el mundo entero es básicamente amateur, solamente es profesional en el altísimo nivel. Y hoy en día, para tener nivel internacional, se necesita tener estructuras profesionales. Brunetto, para obtener una medalla olímpica, no necesitó tener una estructura profesional. Hoy sería imposible conseguir una medalla en salto triple o en cualquier especialidad si no tenemos detrás una estructura profesional. Los requerimientos son otros. También estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando se hacen las comparaciones, ¿no es cierto? En el fondo tenemos la satisfacción de poder ver que en nuestro país se sigue haciendo atletismo, y por lo menos la gente que lo hace con gran pasión, con muchas ganas, que es en definitiva lo más importante. Sí, eso es una realidad, y estuvimos hablando de nombres reconocidos, de gente a donde, sin ir más lejos, vamos a venir un poquito acá,
Brian Toledo también tiene una historia de vida y ese chico no ha representado y no ha representado muy bien. Y como él podemos hablar de un montón de deportistas donde realmente el tiempo que dan, como usted dice, le da su fruto. Pero por eso le decía que a lo mejor en este momento, como todo este resumen que dijo, vemos que nos están faltando, que es lo primordial, es el semillero, como se dice en cualquier otro deporte. Entonces vemos que hay, por las escuelas que no le dan bolilla, no es el atletismo un deporte principal, a lo mejor le dan básquet, vóley, otro tipo de cosas. Yo tengo la posibilidad de que también verlo desde el punto de vista profesional. Como profesor de educación física, siempre he creído, y así lo he manifestado, y diremos no es ninguna novedad, que los deportes son todos importantes. Y el deporte más importante es aquel que se hace. Y lamentablemente, en la edad escolar se hace poca actividad deportiva. Ya no poco atletismo, se hace poca actividad deportiva. Yo recuerdo que cuando ingresé a la profesión, en los años 60, todavía estábamos esperanzados en que se iba a cumplir la próxima etapa en la educación física escolar, que era pasar de 2 a 3 y 4 cargas semanales, porque se había producido en el año 58 de 2 horas por profesor de 40 minutos a 3 horas de 40, con lo cual era un ingreso mayor para el profesor, pero también para el alumno un estímulo más. Esos 30 de 40 pasaron a ser 2 horas semanales de una hora. Y se hablaba que el próximo paso era una tercera hora para luego llegar a una cuarta hora en 4. Es decir, 4 veces a la semana iba a tener. Se estimaba que en unos 5 a 10 años esa etapa se iba a producir. Hoy tienen la suerte aquellos jóvenes, varones y mujeres de algún lugar del país, que tienen dos cargas semanales. Algunos tienen la carga doble en un solo día, otros tienen una sola carga de 1 hora y otros no tienen ninguna. Y en el contenido también ha disminuido. Se ha instalado también una cierta carga teórica a las clases de educación física. La educación física es para hacerla. Después hay que buscar los tiempos para la reflexión, el análisis, el comentario, pero la hora de actividad física debería ser para hacerla. ¿Se imaginan ustedes si nos vamos a un gimnasio particular donde pagamos muy bien todos los meses y el profesor del gimnasio nos recibe, nos hace sentar y nos empieza a contar una historia, a hablar y dice, bueno, por hoy terminamos? Yo vuelvo a casa y digo, pero ¿cómo? Yo fui al gimnasio para hacer actividad física. No, ya va a venir, yo le quiero explicar primero cómo es esto. Y así pasa el tiempo. Bueno, el que se sienta afectado por esto sabrá por qué. Totalmente. Aparte, estamos en un proyecto. Este año tenemos fechas importantes a nivel nacional, Grand Prix, sudamericano, panamericano. El año que viene, si Dios quiere, los Juegos Olímpicos de Brasil. Después tenemos los Juegos de la Juventud. O sea, tenemos un montón de fechas futuras donde sabemos que Argentina va a estar representada. En esa circunstancia, porque tenemos que ir haciendo paso a paso, los chicos deben tener una marca, como decíamos, esas marcas cambiaron, no son las mismas que hace un tiempo, el fondo es una cosa,
los lanzamientos son otras, o sea, todo eso, ¿cómo usted lo ve desde su lugar? Una cosa es la opinión que le puedo dar yo como periodista de que estamos siempre, pero ustedes la ven más minuciosamente. Bueno, con respecto a los Juegos Olímpicos, todavía no están. Recién a fin de este mes van a estar los índices que va a establecer la IAS para los Juegos Olímpicos. Los comentarios de pasillo indican que van a ser un poco más exigentes que en los Juegos Olímpicos anteriores. Hay una fuerte presión para que sean menos en los Juegos Olímpicos. Eso va a significar que las marcas van a ser más exigentes, con lo cual la varilla va a estar más alta. Van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Pero con respecto a las participaciones olímpicas, yo creo que hemos ido avanzando. Hace 20 años atrás, el sueño era ir a los Juegos Olímpicos. La mayoría de los atletas que llegaban a los Juegos Olímpicos era ir a los Juegos Olímpicos, no importara la actuación, era ir a los Juegos Olímpicos. Tal es así que mucho finalizaba con eso fue cambiando favorablemente en sentido, no, me preparo para ir a los Juegos Olímpicos de la menor manera posible. Ahora hay atletas que van a un Juego Olímpico y dicen, bueno, tengo que ir de la mejor manera, pero soy consciente que necesito otro Juego Olímpico a obtener chance. El ejemplo del ciclismo con un ciclista argentino que obtuvo en su quinta participación en los Juegos Olímpicos la medalla de oro, también es un ejemplo para otros deportes, incluido el atletismo. E inclusive más, hace un par de años estaba un entrenador americano en Santa Fe para un seminario, y él sostenía que en lanzamientos, por ejemplo, al segundo o tercer Juego Olímpico podemos hablar de pleno rendimiento de un atleta. Por supuesto, a todos hay que ir convenientemente preparados. Yo creo que están llegando ahora a los Juegos Olímpicos mejor preparados. Seguramente que a Río van a llegar mejor preparados que para Londres. No tengo ninguna duda cómo van a llegar mejor preparados ahora a los Panamericanos, ¿no? en Toronto. Posiblemente vayan menos que la edición anterior, porque bueno, hay una fuerte presión para que, aunque tengan muchas marcas de participación, vayan más reducidos aquellos que tengan más posibilidades de estar en puestos importantes, con lo cual el número va a ser levemente menor, pero tengan la seguridad de que van a ir mejor preparados. Y lo mismo va a ocurrir para Río. Tampoco podemos pensar que las medallas son factibles. Las medallas son cada vez más difíciles en todas las competencias, pero bueno, soñar con los pies en la tierra es nuestra tarea. Y en un momento, en sudamericanos, panamericanos, Argentina siempre estaba en un primero o un segundo lugar. O sea, siempre nuestra escolta, como en el fútbol, lo teníamos a Brasil. Hace un tiempito ya Venezuela nos alcanzó Colombia. Entonces por eso le preguntaba a qué se refiere eso, ¿qué nos pasó? ¿Qué quiebra hubo? Bueno, acá en primer lugar yo diría que el deporte no está ajeno a las demás manifestaciones del ser humano. A veces una buena actuación deportiva en un país disimula otras cosas, pero el deporte también siente todo. Pero enunciamos. Argentina en los años 70 tenía el primer presupuesto para deportes de Sudamérica. Al fin de los años 70, el segundo presupuesto nos pasó a Brasil. Durante los años 80 y 90
inicio de los 90 manteníamos el segundo lugar. Luego llegamos al 7º lugar. ¿Qué puesto más, puesto menos lo mantenemos de presupuesto para el deporte? En general. Con lo cual, eso es un aspecto. Si a eso le sumamos que en la Argentina la escuela era la cosa que nos diferenciaba de Sudamérica, hoy la escuela no nos diferencia de Sudamérica. Los índices que escuchamos los índices que miden la educación, ¿no es cierto? Ya no estamos lejos por encima de toda Latinoamérica, sino que estamos bastante más lejos del mundo y también bastante más atrás en Latinoamérica. ¿Por qué el deporte tiene que ser distinto? ¿Por qué tiene que ser distinto? Colombia lleva 40 años de una competencia nacional que se hace, que rota por todo el país de todos los deportes, que son, y cada vez que se hacen esas competencias se inaugura un complejo deportivo tipo como Mar del Plata. Lo mismo en Venezuela. El crecimiento del deporte de Ecuador de los últimos años es enorme. Días pasados estaba en Colombia con el gerente administrativo de la Federación de Atletismo de Ecuador, con dedicación completa, un ingeniero en sistema, ex atleta olímpico de levantamiento de pesa, escultor del atletismo. Él es el gerente administrativo de la Federación de Ecuador y estaba seleccionando 6 empleados de la Federación para el área administrativa, 4 con dedicación full time y 2 con federación part-time. Deben saber que no tenemos un solo empleado en la Confederación Argentina de Atletismo. Es decir, hay muchos elementos para explicar los resultados. Nuestra preocupación, obviamente, surge la oportunidad, podemos explicarlo. Es decir, el conocimiento de esto nos tiene que servir a todos, pero solos no podemos, necesitamos socios. Necesitamos socios de la gente, necesitamos socios de los clubes, necesitamos socios del área comercial. Por ejemplo, en nuestro país hay firmas deportivas que tienen gran parte de sus ganancias gracias a personas que hacen atletismo. Si el atletismo no existiera, nadie correría. El auge de las maratones es porque existe el correr. Ahora, por un auge extranjerizante, el correr le llamamos running, pero en realidad es correr, es atletismo. También se confunde, mucha gente piensa que esto es no, yo hago caso, no. Yo soy atleta. Sí, es como decir boxing en lugar de boxeo, ¿no es cierto? O pugilato, no, yo hago pugilato, no es lo mismo, estamos en lo mismo. Pero el asunto es decir, necesitamos socios, necesitamos más socios. Bueno, estará nuestra habilidad en conseguir más socios. Pero evidentemente esa es la realidad. Volvamos ahora un poquito a Santa Fe. He hablado con el gobernador y eso no es hacer política, pero también el gobierno de Santa Fe le está dando mucha hincapié al deporte. Sé por palabras del gobernador propias de él que 5 pistas de atletismo se iban a inaugurar en distintas partes de Santa Fe. Y ese incentivo es muy importante porque hay atletas que a lo mejor tenían que venir de otras ciudades de Santa Fe,
pero no tenían donde correr. Nos pasó acá con atletas que venían de Villa Constitución a correr acá porque no tenían, y hacían a lo mejor atletismo y también maratones. No coincidimos exactamente con lo que se dice y lo se hace. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Las pistas todavía no se han concretado. Espero que se puedan concretar. Pero a mí, a la gente que estamos en el deporte y en el atletismo, nos gustaría, y en esto los gobiernos tienen mucho que hacer, recuperar el atletismo en la escuela, porque además estamos castigando a nuestros niños de la escuela primaria que tengan un futuro cada vez más pobre. El entusiasmo que tiene un niño de hacer actividad física es natural, existió todas las épocas y lo tiene. Pero si lo condenamos a quedarse quieto, lo obligamos a quedarlo quieto, no aprovechamos eso, lo estamos condenando a que no tenga buena salud, que no tenga gozo. Los coeficientes de aprendizaje también tienen que ver con la falta de actividad física. Sí, hay muchas cosas. Y no hay actividad física suficiente en las escuelas. Y en esto tenemos toda la culpa. Empezar nosotros, que no le exigimos a los gobernantes que hagan cumplir las cosas que se deben cumplir. Yo escucho y sé que en líneas generales se ha progresado muchísimo, y muchas veces salen que los docentes de la provincia de Santa Fe tienen los mejores sueldos del país. Pero la actividad física, vamos a hablar de esto, no voy a hablar de las otras. La actividad física es inferior en cantidad y calidad si la comparamos 40 años atrás. Esa es la realidad. Y esa es más que palabra, hechos. Así que me disculpen quien tenga responsabilidades si esto le cae mal, pero eso es lo que vivimos, lo que vemos, lo que ocurre. Juan, hay que revertirlo. Esto es necesario que nos conmovamos para es decir, hay una realidad. Las escuelas en todo el país, eran más amplias hace 100 años que ahora. Se destinaba no menos de media manzana a una manzana para una escuela. Había patios, jardines, había espacio verde, lugar donde moverse. Tuvimos una etapa terrible que fue la implementación de la enseñanza intermedia, en donde había un lugarcito, construían un aula. Entonces yo he dicho y he escrito que en las escuelas, en líneas generales, son más parecidas a una cárcel que a una escuela. No le damos el espacio que necesitan los jóvenes, que necesitan los niños. Miren, así que hay mucho por hacer. Totalmente, estamos en muchas. Y hablando también de todo lo que hay por hacer, ¿el gobierno los apoya a la Confederación de Atletismo, en los deportistas elite que tienen que salir afuera? ¿Cómo están las becas? Hoy en día el alto rendimiento tiene un buen apoyo. La creación del ENAR ha sido un impulso importante, pero estamos fallando en el apoyo para el desarrollo, para las divisiones inferiores. Un presidente de un club se tiene que preocupar, y la directiva, de la primera, la reserva y el resto de las divisiones, simultáneamente. Porque uno dice,
no nos ocupamos más de los viejos que tenemos en primera, no buscamos no se puede abandonar la primera, hay que hacer, pero no podemos decir, nos dedicamos, ahora estamos en el alto rendimiento, nos dedicamos a la primera. No, hay que dedicarse a la intermedia y a la división inferior. Lo mismo en atletismo. Los campeonatos nacionales, la última vez que la Confederación recibió apoyo económico para apoyar a su vez los organizadores de los campeonatos nacionales fue en 1987, 97, 2007 y vamos a cumplir 30 años con los campeonatos nacionales sin apoyo económico. Y los campeonatos nacionales son fundamentales para el desarrollo de nuestro deporte, porque si no las federaciones provinciales tienen que hacer sus provinciales, hacer el equipo, contratar el colectivo, pagar el colectivo, contratar hotel, comida, todos los gastos, es decir, eso no existe. Sin embargo, las estructuras municipales, provinciales y nacionales para el deporte, o con la excusa del deporte, no han dejado de crecer en la Argentina en los últimos 50 años. Tenemos miles de empleados en los organismos oficiales de gobiernos municipales, provinciales y nacionales en todo el país. Entonces, se puede hacer. Entonces, cuando me hablan de los puestos que hemos perdido internacionalmente, yo me siento con más ganas de seguir peleando que antes, porque tenemos mucho para hacer. Totalmente, la verdad que hay cosas que me enteré gracias a usted, Juan, que no sabía porque son cosas internas. Pero hablando de esto también, sé que ahora vienen las elecciones en la Confederación. Exacto, estamos buscando... A poquitos días estamos. Bueno, también eso también explica por qué. Yo estoy hace bastantes años metido en el atletismo, así que puedo hablar del atletismo y todas sus circunstancias y recordar prácticamente 50 años, no menos, ¿no es cierto? Y también estamos en crisis en que hoy, cuando hablaba de los clubes y de la gente, también tenemos esa falencia, es cantidad de gente que pueda dedicarla a la dirigencia deportiva. En el año 2009, 2008 a 2009, yo reemplacé por enfermedad al expresidente Hugo Lanasa, y luego cuando finalizó el mandato y bueno, él había fallecido, le planteé, yo sigo ayudando al atletismo, pero busquemos otra persona. Bueno, cumplí dos periodos en esta función. En la función. Entonces, esto es importante decir, hay poca gente. Hay veces algunos alegremente dice hay que renovarse. Sí, renovarse, sí, tenemos gente, ¿no es cierto? Entonces, miren, ven toda aquella fila que está allá, esa larga cola. Alguien puede equivocarse y creer que son para ofrecerse como dirigente deportivo. No, ellos están para otra cosa. Es decir, tenemos esa cosa. Entonces, tenemos que ser amplios, tratar de diremos, bueno, tratar de acercar la mayor cantidad de gente posible. Para eso hay que hacer cada vez más esfuerzo, ¿no es cierto? En los viajes, o sea, dentro de nuestro... Porque además, porque además, una confederación nacional por sí sola no soluciona nada. Necesitamos una confederación fuerte, necesitamos federaciones provinciales fuertes, necesitamos asociaciones locales en el caso de cosas, y necesitamos clubes, que es, si desde todos los mayores problemas, el mayor problema que tenemos es clubes. Hoy
tenemos en la Argentina un atletismo casi sin clubes. Casi sin clubes. Entonces, la problemática es bastante compleja. Hay muchas cosas que se ha avanzado. Por ejemplo, esta. Hace 50 años, ningún dirigente pudiera pensar que pudiera tener micrófono para poder estar expresando lo que estoy diciendo yo o alguna otra cosa. Yo no existía decir las cosas. Yo era secretario de la Federación Atlética de Entre Ríos. Era atleta, entrenador de mis compañeros y secretario de la federación, y tenía que hacerme tiempo para hacer el parte de prensa, y se lo llevaba al jefe de deportes del Diario de Paraná, y después al tiempo cada vez lo tenía que hacer más corto porque si no lo publicaba, porque agarraba una tijera y delante mío me lo cortaba. Entonces yo tuve que aprender que le tenía que llevar a resumir o pasaba antes y le digo, bueno, ¿cuánto espacio tenés para regular la información? Como un telegrama, ¿cuántos Como un caracteres telegrama. tengo? Hoy la verdad que es una cosa que se ha progresado. Hoy, por ejemplo, los Grand Prix en Buenos Aires, había una nube de periodistas, fotógrafos, camarógrafos. Teníamos que estar diciendo, no, mire que la televisión tiene los derechos exclusivos, no podemos decir. Todo eso son avances y esto es importante. Pero acá en Rosario, y lo hemos visto también en Santa Fe, cuando se hizo el Nacional hace 2 años atrás, prensa éramos muy pocos, sí. Muy pocos. Sí, en ese sentido sí. También creo que las múltiples ocupaciones nos ha pedido, porque hemos tenido momentos más felices donde nos movilizamos más, o a lo mejor la prensa tenía menos cosas que cubrir y ahora tiene más cosas que cubrir, y también han cambiado los gustos de la gente. Hay mucho auge de otras actividades deportivas nuevas, son más impactantes. Bueno, eso también tiene que ver con el público. La gente se ha acostumbrado a ir a los espectáculos deportivos que tienen mucha promoción. Antes las canchas de básquet, las pistas de atletismo se llenaban de gente y no había ningún tipo de promoción. La gente sabía que punto y listo, iba. Ahora la gente va solamente si hay una gran promoción, que por supuesto, ustedes saben, cuesta dinero. Exactamente. Toda publicidad cuesta dinero, pero yo pienso que también es la difusión, porque lo hemos escuchado de la gente. Para la gente el atletismo era el mismo que corría en la calle, o sea, no sabía que había pruebas de fondo, no sabía que había lanzamientos, un desconocimiento total. Pero fíjate vos que también en esto tiene que ver la escuela. Porque la gente, años anteriores, en la escuela había tenido atletismo, sabía que era atletismo. Ahora, la mayoría lo único que sabe es que atletismo es sin H. Sí. Confunden. Por eso me gusta, cada vez que estamos en un deporte, nosotros estamos muchísimo con los atletas. Cada especialidad, cada uno, porque sabemos que una cosa es correr y otra cosa es la técnica que tienen los lanzamientos. Usted que tiene en Santa Fe Charavillo sabe lo que es el salto con garrocha con los chicos de allá, que es otro también, mucha técnica, un montón. No, la otra cosa que también es importante, así como decía, que creció la prensa en general. Por ejemplo, el 2004 nosotros inauguramos la televisión y prácticamente en forma continuada se ha televisado el atletismo en la Argentina. En 2004, cuando hicimos en el Estadio de Unión de Santa Fe el Festival de Garrocha, aprovechando la presencia de los mejores atletas sudamericanos, inclusive al año siguiente estuvo Yelena Isinbayeva como invitada de honor, como espectador ahí. A partir de ahí tuvimos televisión, y hoy tenemos televisión nacional y televisión internacional
de atletismo. Un aspecto que, bueno, está contribuyendo para que la generalidad de la gente se interiorice un poco más de atletismo, ¿no? Y hoy los atletas argentinos destacados son mucho más conocidos que lo que eran antes. Eso es lo que tiene de bueno, digamos, vamos modernizándonos y tenemos una apertura a nivel que usted sabe, por internet y con un canal de YouTube subiendo un programa como el de nosotros, no han visto en lugares, en Finlandia, yo digo, ¿hay algún pariente en Finlandia? Porque decir que ha tenido reproducciones en Finlandia y la tuvo. Sí, es así. Bueno, tenemos, por lo menos conozco una persona de Finlandia que nos sigue permanentemente. Es un doctor en ciencias económicas que fue el attaché de Argentina en el Mundial del 83 y luego en el Mundial del 2005 tomó licencia en su empresa y se dedicó a ser nuevamente attaché de Argentina. Y su gran sorpresa, que cuando estaba en la llegada del aeropuerto, se encuentra con que el presidente de 1983 en el 2005 era el mismo que era Hugo Lanasa. A los abrazos, y con un finlandés nosotros no entendíamos nada. Y era el attaché Coso. En aquella época era un estudiante avanzado de ciencia económica que había venido a la Argentina para hacer su tesis. Hizo la tesis sobre economía argentina, para graduarse de doctor en ciencias económicas. Si pasaba esa prueba, la pasaba. Y la pasó, y eso tiene una empresa de consultora de economía muy importante en Finlandia. Bueno, ese es un seguidor del atletismo. A lo mejor habrá sido él, porque nosotros seguimos mucho el atletismo. Bueno, quedó algo para que charlemos, quedó algo para que sí, charlamos un montón, pero siempre a lo mejor, me olvidé de decirte esto, por eso, como para, esto no va a ser el final, porque al final le voy a hacer una preguntita personal hacia usted, pero en todo lo que sea Santa Fe, en lo que sea el atletismo, todo lo que se está por venir, lo que se viene, ¿quedó algo de hablar de eso? Yo creo que tocamos un montón de aspectos, un montón de temas que creo que son bastante abarcativos, ¿no? Y entonces ahora sí, esa es mi pregunta de cierre. ¿Algún sueño o algo que no pudo cumplir Juan en estos años estando como presidente de la Confederación o siempre ligado al atletismo? Próxima prueba de pista. Bueno, damas, menores, espero que los sueños que no se han podido concretar se puedan concretar. En ese sentido siempre me he sentido diremos positivo y esperanzado de que yo creo que los sueños justamente tienen ese destino, cumplirse. Después habrá tiempo, no quiero, todavía no es tiempo de hacer balance. Entonces, muchísimas gracias y sabe que puede contar con nosotros para estar acá en Santa Fe o en cualquier lugar donde haya atletas rosarinos y santafesinos. Además tengo muchas pruebas de que ustedes han estado y están cerca de nuestro deporte, así que en nombre de los atletas, en nombre del atletismo, de las personas que dan su tiempo al atletismo, muchísimas gracias. Gracias, Juan.